ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Hay conversaciones que alivian y sanan. Salud mental en Ciudadano ADN. Un espacio de conversación con especialistas para ayudarte a mejorar tu bienestar emocional. Con Sandra Ceballos y Cristian Arcos. Lunes de salud mental en el Ciudadano ADN, como siempre haciéndonos cargo de lo que nos pasa a todos y todas en la sociedad para poder ser mejores personas. Además tenemos que hacernos cargo de lo que nos ocurre. Hace algún tiempo escuchábamos al presidente de la República hablar de las personas cuidadoras. ¿Te acuerdas, Cristian, que aquí hablamos del Día de las Personas Cuidadoras y Cuidadores? Que es un tema transversal. Algo exactamente súper importante y relevante que se ha estado visibilizando en el último tiempo. Hoy vamos a hablar de aquello, pero desde la mirada particular de quienes cuidan a personas que sufren algún grado de demencia. Ahí hay una mirada particular, especial, y hay un lanzamiento de una guía para cuidadores y cuidadoras de personas con demencia que entrega herramientas prácticas, consejos valiosos, y para eso está con nosotros la doctora Andrea Slashevsky. Ella es neuróloga chilena-francesa y además es una de las pioneras en los estudios de enfermedades neurodegenerativas en nuestro país. Doctora, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Hola, doctora. Buenos días, muchas gracias por la posibilidad de hablar de este tema. Doctora, cuéntenos, ¿cómo es la realidad de las enfermedades neurodegenerativas en Chile? ¿Tenemos realmente conciencia? Aquí siempre preguntamos a los doctores, ¿no? ¿Vamos, por ejemplo, a realizar los exámenes preventivos constantemente? ¿Nos hacemos cargo? Bueno, hay que considerar que debido al envejecimiento de la población, si bien las demencias no son una consecuencia ineludable del envejecimiento y la mayoría de las personas de edad van a envejecer sin demencia, el número de personas con demencia en Chile ha aumentado de manera muy importante en las últimas décadas. Se estima actualmente que deberían haber unas 200.000 personas con demencia y si uno hace las proyecciones demográficas para en el 2050 unas 400.000 personas con demencia. La mayoría de las personas con demencia no son diagnosticadas y eso es un caso en todo el mundo. Hay un subdiagnóstico de esta enfermedad asociada a múltiples factores, sobre todo creo que un poco relacionado con el edadismo, confundir el envejecimiento con cambio, pensar que en el envejecimiento normal, entre comillas, hay cambios cognitivos muy importante y en condiciones que en el envejecimiento, si bien hay cambios cognitivos, uno no debería esperar que haya cambios cognitivos de magnitud tal que impida que las personas pierdan la capacidad de ser independientes. La demencia, doctora, está ligado precisamente a eso, si la pudiéramos distinguir, obviamente con un diagnóstico médico, por supuesto, ¿no? Pero cuando vemos como señales, ¿no? ¿Cómo podemos acercarnos a decir, sabes qué, esta persona tiene que ser diagnosticada, llevémoslas y todo? ¿Tiene que ver con eso, con la pérdida de la independencia y otros factores? Bueno, la demencia es un término paraguas. Nosotros hablamos de un síndrome en que hay múltiples enfermedades que pueden causar una demencia. Está la más conocida, la enfermedad de Alzheimer, pero está la demencia por lesiones vasculares, la demencia vascular. Hay otro tipo, la demencia asociada a la enfermedad de Parkinson, otras demencias menos frecuentes como la demencia frontotemporal. Y estas comparten algún elementos comunes. ¿Y cuáles son los elementos comunes? Que la persona experimenta un declive de sus capacidades cognitivas, que se va haciendo progresivo, cada vez más importante, y que puede ser, por ejemplo, en el Alzheimer, que la memoria cada vez se empiezan a perder la memoria, pero de manera progresiva. Y se habla de demencia actualmente con ese trastorno en las capacidades cognitivas, conllevan en que tengan un impacto en la vida diaria. Y el impacto en la vida diaria significa que las personas requieren de la asistencia de los otros para desenvolverse. Ahora, en eso quizá hay unas sutilezas que todos requerimos de la asistencia, del apoyo de los otros. Todos, fondo, si no tuviéramos el entorno, seríamos bastante poco útil. Pero la diferencia está que en general uno se da cuenta de lo que uno es capaz de hacer y de lo que no es capaz de hacer, y uno es capaz de pedir ayudas. Y lo que pasa con las personas con demencia, que esa capacidad como de buscar estrategias de compensación, de ser capaz de saber en qué necesitan ayuda, se lo pierden. Okay. Entonces requieren como un involucramiento activo del entorno. O sea, si yo sé que yo no sé usar internet y necesito el apoyo de otros para pagar las cuentas, le pido
el apoyo a terceros. La persona con demencia que antes sabía usar Internet y pierde esa capacidad, no va a saber cómo darse cuenta, o va a perder esa capacidad, necesito que otros me ayuden. Doctora Zlachewski, hace, 20, 30 años, uno hablaba siempre como de la arteriosclerosis. Era como lo que efectivamente uno pensaba que llegaba en una edad adulta y que tenía que ver con perder facultades cognitivas. Hoy día hablamos, como usted dice, de diversas patologías asociadas a la demencia, pero habla también del factor activo del entorno. ¿Cómo darnos cuenta de que hay algún tipo de disminución en esas facultades? Porque de ir al geriatra, no somos buenos para ir al geriatra a cierta edad que uno debiera empezar, no lo hacemos, ¿no? Ni las personas por sí mismas, ni mucho menos su entorno. ¿Qué tiene que hacer el entorno? ¿A qué nos tenemos que fijar para darnos cuenta que a lo mejor aquí hay una patología o un inicio? Yo creo que acá hay un punto muy importante, que la puerta de entrada no es el especialista. La puerta de entrada es más bien, y creo que también algo que es muy importante cambiar en la concepción que tenemos de la medicina chinela. La puerta de entrada debería ser el médico general, el médico de familia, los equipos de salud de la atención primaria. Y cómo el entorno uno se da cuenta es que la persona empieza a experimentar cambios. Al principio son pequeños, pero uno empieza a ver un declive de las capacidades cognitivas y algo progresivo. Si una persona repetía una vez una conversación, olvidaba una conversación, se va a hacer cada vez más frecuente. Si una persona, uno extravía objetos, cada vez se va a extraviar más frecuentemente objetos. Elementos que ayudan, por ejemplo, frente a un entorno nuevo, cambia de situación, pasa un desperfecto en la casa, cambia la rutina, ahí les cuesta adaptarse. Y en general no hay tanta queja. Eso se va asociado a que la persona puede empezar a cambiar su manera de ser, se pone menos activo, más irritable. O sea, hay un cambio en las capacidades cognitivas previas. Y lo importante es que no son olvidos ocasionales, no es que de repente, porque todo nos pasa que de repente no encontramos una palabra, todo nos pasa lo que llamamos el efecto de la puerta. Me levanto, voy a buscar algo a la cocina, ¿qué es lo que voy a buscar? Son trastornos de memoria que van impactando las cosas. Uno empiezan a olvidar los compromisos, empiezan a tener dificultades en los medicamentos y hay que empezar a apoyarlos. Yo creo que son esos los elementos que deben llevar alerta. Y creo que es importante que siempre pensar primero en medicina general, medicina familiar, que eso puede orientar y no recurrir de partida al especialista. Doctora, y de acuerdo a esta guía, ¿no? Y además para la gente que nos escucha, ¿cómo nos podemos preparar? Porque esto es una situación que involucra al entorno. Que hemos tenido, digamos, situaciones parecidas, similares, es un remesón familiar completo, y muchas veces uno no tiene la herramienta y trata de hacer lo que puede, y trata de hacer lo que el sentido común le dicta, o trata de hacer lo mejor posible, pero es súper difícil, de hecho, explicarlo si no se ha vivido. Es una situación, porque además están todos los afectos involucrados, gente que uno ama profundamente, y es un declive irreversible que es brutal, es brutal. ¿Cómo nos podemos preparar para eso, no? Sí, bueno, justamente esta guía es una iniciativa que redactamos en conjunto la unidad de memoria del Hospital Salvador, que es una unidad, un dispositivo de especialidad a nivel de la atención en el Hospital Salvador, donde atendemos personas con demencia o con sospecha de demencia derivada de diferentes consultorios del área de Servicio de Salud Metropolitano Oriente, y desde el inicio, cuando empezamos a trabajar en la unidad de memoria, se entendió que un problema era el diagnóstico, el otro era el apoyo a las personas que acompañan y cuidan a quienes tienen con demencia. Y nosotros tenemos un modelo de trabajo que cada vez que hacemos un anuncio diagnóstico hay un acompañamiento diagnóstico. Las personas, los cuidadores trabajan con una psicóloga, un asistente social para educar. Pero al poco andar también nos dimos cuenta que era necesario algún soporte escrito entregando herramientas. Y uno de los elementos fundamentales cuando uno piensa en el cuidado de personas con demencia es la psicoeducación de los cuidadores.
y de los cuidadores, la mayoría son cuidadores familiares, la mayoría son mujeres y que se encuentran efectivamente en situaciones que son bien difíciles, uno desde el punto de vista obviamente emocional. Fondo puede ser muy difícil ver cambiar a un cónyuge, ver cambiar a un padre y ver y empezar a experimentar todos los cambios, esa inversión de roles en que uno pasa cuidado. Sí. Y entonces como todo el acompañamiento en términos de su salud mental, pero también es la educación sobre cómo hacer, porque son enfermedades de cierta manera, en alguna manera, como bien contraintuitiva en algunas cosas. Uno tiende, por ejemplo, un ejemplo es que uno cuando alguien se equivoca, uno le tiende a decir te equivocaste y llevarlo a la realidad. En personas ya con demencia moderada, por ejemplo, si se empiezan a decir una persona de 90 años que va a ir a ver a su mamá, los 90 años lo más probable es que la mamá esté muerta, no sirve para nada llevarla a la realidad. Entonces uno tiene que seguir el rol, como también seguir, acompañarla en eso y no sirve para nada contradecirlo. Lo único que ayuda a la contradicción es que la persona se va a poner más irritable. En términos de las actividades, las personas empiezan a tener dificultad en hacer las cosas, entonces uno puede caer en impedirle hacer todo y en vez de permitir que sigan haciendo actividades aunque se equivoquen y cómo adaptar el entorno para que sigan activos, porque cuando hay esa sobreprotección las personas se empiezan a aburrir y empiezan trastornos del comportamiento. Entonces esta guía es como entregar herramientas prácticas, tanto para que los cuidadores piensen en ello, ayuden un poco a saber cuando experiencian emociones que son esperables o pueden estar teniendo trastorno de salud mental que requiere consulta y tanto elementos como para apoyarlo en el cuidado del día a día. Usted decía eso de mantenerse activos. De pronto se habla de algún tipo de ejercicio, de la lectura, de la conversación a propósito de la actualidad, las sopas de letras, crucigramas. ¿Esas cosas sirven, doctora? Bueno, lo súper importante que de las cosas que sí hemos aprendido en demencia es que es posible disminuir el riesgo y es posible prevenirla. Y la prevención es desde las primeras etapas de la vida. Yo doy la analogía de pensar al cerebro como una pelota de fútbol. Si uno llega a edades ya más avanzadas de la vida con la pelota bien inflada, uno tiene menos riesgo de tener demencia, pero si uno en el curso de la vida ha recibido múltiples pinchazos, aumenta el riesgo. ¿Y a qué se asocian esos pinchazos? Enfermedades cardiovasculares no bien tratadas, sedentarismo, no usar la cabeza. Alimentación, también hay factores que son estructurales, pero hay una serie de cosas que son muy modificables, como el adecuado control de los trastornos de la enfermedad cardiovascular, la hipertensión, la diabetes, tratar de mantenerse activo, hacer actividades cognitivas. Ahora la prevención sirve no solamente para evitar la demencia, sino si uno piensa en personas que están teniendo los primeros signos, una adecuada salud cerebral, tratar la hipertensión, la diabetes, tratarlo bien, ayuda también a que la enfermedad avance más lentamente. Mantenerla activa, son los que haga ejercicio, camine, ayuda a que la enfermedad avance más lentamente. Entonces la prevención hay que pensarla antes de la enfermedad y también como un elemento para que la enfermedad tenga un curso una trayectoria no tan rápida, un poquito más benigna. Doctora, ¿cómo se puede acceder a esta guía, a esta grilla, digamos? Actualmente está alojada en la Universidad de Chile como el libro en forma digital, que se llama Cuadernillo para Cuidadores Personas con Demencia, fácil acceder. Y también se descarga, ¿no? Se descarga. Y estamos tratando de conseguir fondos para imprimirlas porque no todos tienen tanto. Claro. Si bien el libro electrónico es muy útil para muchas personas, hay muchas personas que aún, sobre todo personas de edad, cuidadores de edad, que no les es tan obvio ir a buscar la información en línea.
Ya, ahí está el Ministerio de Desarrollo Social. Vamos a hacer el llamado desde aquí, porque efectivamente es un tremendo aporte que se hace desde los especialistas, además, en el área para poder apoyar el trabajo que hacen tantos y tantas cuidadores y cuidadoras de personas con demencia. Doctora Andrea Zlachewski, que además es la directora de la Clínica de Memoria y Neuropsiquiatría de la Universidad de Chile y directora alterna del Centro de Gerociencia, Salud Mental y Metabolismo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Yo voy a aprovechar de hacer una alarma. Usted por supuesto. Habló con el Sistema Nacional de Cuidado, que creo que es una gran iniciativa, pero tiene una barrera muy importante para las personas con demencia. La puerta de entrada a la mayoría de los beneficios es la de dependencia medida en base a dependencia física. O sea, si uno no puede bañarse, claro, si uno no puede movilizarse. Y eso significa que para las personas con demencia que empiezan al principio con dependencia más bien en las actividades instrumentales, cognitivas, significa que los cuidadores van a tener acceso a los beneficios de manera muy tardía. Entonces es fundamental reevaluar la manera de medir la dependencia y que se considere que la principal causa actualmente de desmedro de la calidad de vida de las personas mayores de 60 años es en base a la dependencia, las actividades cognitivas y cambiar los criterios de inclusión. Si no, estamos dejando, como ha pasado con múltiples políticas públicas, siempre fuera a las personas con demencia, a las personas con trastornos cognitivos, a las personas con trastorno de salud mental, porque medimos la dependencia únicamente en base a la dependencia física, sin pensar que para vivir hay que también tener adecuadas capacidades cognitivas. Oye, absolutamente de acuerdo, qué importante ese punto, no sabía que estaba ahí en el debe, ¿no? En deuda. Doctora Zlachewski, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias, doctora. Salud Mental en Ciudadano ADN está disponible en adn.cl, sección podcast y Spotify. Escúchalo cada semana. Comenta, comparte este podcast y mejora tu salud mental y la de tus cercanos.